En Romanos capítulo 6 vamos a ver, como bien lo expresó Godet, un estudioso de esta carta, que la justificación por la fe es un medio y la santificación es el fin de ese medio. Otro pensador, Daniel Steele, dice: hay un continuo crecimiento. Conforme Dios continúa justificando, la santificación procede, extendiéndose a todas las áreas de la existencia del hombre. Romanos capítulo 6 entonces comienza en su versículo 1 diciendo: ¿qué pues diremos? Es decir, de acuerdo con lo expuesto hasta el capítulo 5, ¿a qué conclusiones podríamos llegar? Notemos que el apóstol Pablo incluye a sus destinatarios en el asunto cuando dice: ¿qué pues diremos? Él no es entonces un lejano adoctrinador sentado allá en la silla del saber. No, es un hermano acompañándolos en su peregrinar de la fe. Y Pablo vuelve a su sistema de preguntas y respuestas para despejar cualquier posibilidad de desvirtuar la salvación por la fe. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Algunos pensadores, algunos estudiosos, esta parte del versículo la expresan en paráfrasis. Miremos cómo dicen algunos: ¿hemos de ser hospitalarios con el pecado que ha reinado desde la caída de Adán? Otros dicen: ¿le hemos de dar un hogar al pecado? Otros: nosotros que hemos sido justificados, continuaremos en la misma relación con el pecado que teníamos antes de que viniéramos a Cristo. Otros: seguiremos cediendo al pecado y viviendo bajo su dominio. Otros: sostendremos una actitud de cordialidad con el pecado a fin de que la gracia abunde. Obviamente, Pablo, en este versículo, también le está contestando a sus detractores que ya lo venían acusando de ser laxo en cuanto a los parámetros de santidad que se exigen en una verdadera conversión, que por la fe en la gracia una persona ha depositado en Cristo Jesús para creer lo que el Padre ha depositado en Cristo Jesús. Estos ataques los veíamos venir desde el capítulo 3, cuando en su versículo 5 en adelante Pablo también dice allí: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Allí Pablo decía: hablo como hombre. Y también responde: en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? Entonces nos damos cuenta de ese mismo tenor en este versículo 1 del capítulo 6, cuando Pablo dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y nos dimos también, como ya lo hice, a citar algunos pensadores y estudiosos de esta carta a los romanos, que durante todas las generaciones no han sido pocos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es contundente. En el versículo 2 Pablo comienza diciendo: en ninguna manera. Otra forma de decirlo sería: no lo permita Dios. Otra forma sería: ¿cómo se les ocurre? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ese por qué nos indica que Pablo va a darnos razones en abundancia en cuanto a esta situación doctrinal que, a propósito,
no solamente los destinatarios originales, los que estaban en Roma, sino todos los creyentes durante todas las generaciones, incluyéndonos, debemos tener claro. Porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos muerto al pecado, se refiere a una muerte en la que estamos incluidos todos aquellos que hemos creído. Barrett, otro estudioso, dice: nosotros no podemos como cristianos seguir viviendo en pecado porque como cristianos hemos muerto al pecado. En lo que toca al pecado, dice Barrett, estamos muertos. El tiempo pasado definitivo, es decir, morimos, indica que hubo un momento en particular, que para nosotros viene siendo la conversión, y que reafirmamos por el bautismo cuando descendemos a las aguas. Miren qué punto de vista tan interesante y lo vamos a desarrollar. Pablo entonces dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De lógica, si realmente nos detenemos a pensar, Pablo nos está enseñando que es incompatible, porque el creyente ya no está bajo la rebelión de la caída, porque el pecado ya no reina sobre el creyente, porque al ser perdonados hemos sido también liberados de cometer más pecados. Y esto es lo que Pablo va a pasar a explicarnos. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, y ahora que sí tenemos tú y yo claros, que este asunto se trata de saber, de no ignorar, de estar firmes en lo que conocemos? Y abrimos un enorme paréntesis que se nos llevó, creo que 2 intervenciones o 3. Pablo dice en este versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Desglosemos. Cuando dice que todos los que, incluye a los creyentes y excluye a los no conversos. O sea, este privilegio, permítame decirlo, no es para todo el mundo. Aunque todo el mundo tiene acceso a él, solo pueden disfrutar de él los creyentes. ¿Qué es eso de que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Es decir, que hemos sido identificados con su causa, que nos hemos identificado con su doctrina, que aceptamos su comisión, que entendemos perfectamente su plan. Aquí Pablo no se está refiriendo solamente a bajar a las aguas, lo incluye sí, pero no es todo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Una persona creyente, cuando se bautiza, está confirmando que murió. O sea, no se está bautizando para morir, sino que con el bautismo está confirmando que murió. Y al hacer esto, va más allá de un simple juego mental e intelectual. No, es una convicción. Y entonces al pecado podemos decirle, ya no estamos bajo tu dominio. No por el agua que me cubrió, no. Sí por la doctrina en la que he creído. Mejor, en aquel que he creído. Porque recuerda que todo esto es sin ningún mérito nuestro. Todo es gracias a Él, a Cristo Jesús. Lo reafirman los versículos más adelante. Leámoslos. ¿Por qué no? Aquí mismo en el capítulo 6, versículo 10 al 11, Pablo dirá, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, nos dirá Pablo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, obviamente, y por favor también tómalo para ti, Pablo obviamente supone que los creyentes en Roma ya se habían bautizado.
Para Pablo y para un lector y para un creyente serio, otro creyente sin bautizarse es algo extraño. Así que Pablo, cuando habla a los destinatarios que están allí en Roma, supone que están completicos. Es decir, el creer en Cristo, desde luego nos incorpora en el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Pero el bautizo, el descenso a las aguas, nos incorpora en el cuerpo terrenal de Cristo, es decir, en una iglesia local visible. Entonces, ya empezamos a entender por qué Pablo está diciendo esto. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y uno dirá, ¿pero por qué? Pablo ahí mismo se adelanta y dice, ¿por qué? Es decir, Pablo seguirá instruyéndonos hasta la saciedad. Cuando dice, porque somos sepultados juntamente con él para su muerte por el bautismo, está no abusando del texto, no, ni abusando de la lógica, pero créanme que es necesario hacerlo. Cuando Pablo dice, porque somos sepultados, él está entendiendo que entendemos que uno sepulta a un muerto, no a un vivo, de pura lógica. Porque somos sepultados juntamente con él. ¿Con quién? Pues con Cristo, con el que murió, nos hacemos 100% uno con él en esa muerte. Nos identificamos en eso por la fe. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Repito, nos bautizamos porque hemos creído en aquel que murió, manifestando entonces con esto que hemos muerto al pecado y a su dominio sobre nosotros. Avancemos y verá que habrá más luz. Pablo dice entonces en este versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Ojo pues, vuelvo a aclarar, este paréntesis es mío. Escuche, no es que yo me bautizo y automáticamente morí al pecado. No. Es que me bautizo porque yo ya morí al pecado por haber creído en Cristo Jesús que murió. Y al identificarme con él, entonces he muerto, para que no vamos a pensar que hay algo mágico en el descender a las aguas. No. Es simplemente una certificación. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto de lo sencillo es hasta profundo. Cuando dice, a fin de que, es decir, ojo con esto, la muerte con la cual nos identificamos en Cristo Jesús, escúchelo bien, no es un fin, es un medio para. Mira como es de claro cuando uno lo lee completo. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Desglosemos. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, es que debemos recordar que él, nuestro Cristo, no se quedó en la tumba, no fue dejado allí. ¿Cómo resucitó? Dice el apóstol, por la gloria de Dios Padre. Por la gloria, qué asunto tan maravilloso. Es que no nos alcanzará la eternidad para maravillarnos de este hecho al lado del Padre. ¿Cómo así? Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios Padre. Recuerde, este acto trae gloria al Padre, solo a Él. A nadie más le corresponde esa gloria. Miremos en qué se afianza uno como creyente cuando por lectura juiciosa de la palabra llega a versículos que reafirman esto. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 22 en adelante dice,
Está hablando Pedro allí en su primer discurso. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. ¿Quién lo levantó? Dios, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, la muerte entró en un estado de impotencia, mejor dicho, permítame hablarlo en paisa, se encartó cuando Jesús muere. Más adelantico vamos a aclarar más por qué. Ahora estamos mirando es la esencia de la resurrección, afianzando lo que Pablo dice acá en el capítulo 4 de Romanos capítulo 6, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Estamos aclarando eso. Allí mismo en Hechos capítulo 10, versículo 37, en adelante, el apóstol Pedro le aclara a los gentiles lo que en el capítulo anterior de Hechos, capítulo 2, le aclaró a los judíos. Es que la misma resurrección de Jesús es válida para los judíos como para los gentiles. Allí en el capítulo 10 entonces dice, vosotros sabéis, recuerde, está en casa de Cornelio, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, pero recuerden que él no quedó colgado allí, ni allá en el sepulcro. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. No, qué desayunos, qué almuerzos y qué cenas tan tremendas, uno haciendo esto con el resucitado. En esta misma carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 4, Pablo lo esboza cuando dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces te decía que la muerte de Cristo y la nuestra en Cristo no es un fin en sí misma, es un medio. ¿Por qué? Porque viene una resurrección. Al resucitar Cristo, Pablo nos va a enseñar a qué se debe dedicar el creyente después de su conversión. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Esto es lo que nosotros hemos venido hablando en boca de otros apóstoles y en la misma boca del Señor Jesús, a lo que llamamos el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. Cuando Pablo dice, así también nosotros andemos en vida nueva, ponga por allá unas comillas o un paréntesis e incruste allí, nacer de nuevo. Cuando dice así también nosotros, Pablo se incluye. Vuelvo y te digo, es que este nuevo nacimiento, este caminar en vida nueva, debe ser lo normal para todo creyente nacido de nuevo. Pero, ¿cómo es que hemos sido incorporados en esa nueva vida? De la manera que Cristo nos incorpora cuando resucita. Donde el Señor Jesús se queda en la tumba, varaos todos. Así también nosotros andemos. Ojo, hacemos mucho énfasis, y está bien, pero el delito que cometemos es quedarnos ahí en la muerte del creyente cuando en Cristo Jesús cree. Pero es que nosotros no morimos para permanecer en la tumba, así como Cristo no permaneció en ella.
No permanecemos en la tumba. Es salir de ella, pero salir de ella implica que no es para volver a vivir como vivíamos anteriormente lo hacíamos. En una vida de pecado y de corrupción. Sería absurdo. Sin embargo, algunos creyentes así viven. Así también nosotros andemos en vida nueva. Vuelvo al punto. Así como somos identificados en su muerte, ahora somos identificados en su resurrección. En aquella, en la muerte para morir al pecado, en esta, en la resurrección, para vivir una vida nueva. Porque, otra vez Pablo en el versículo 5, argumento sobre argumento, Pablo coloca cada una de estas palabras como un ladrillo, como un peldaño para que por él subamos. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, es decir, cuando dice que fuimos plantados juntamente con él, es que fuimos hechos una misma cosa. John, pero a mí me parece como que estamos repitiendo. No es que le parezca, es que estamos repitiendo. Pablo está siendo generoso en ilustrarnos lo mismo. Vayamos a la fuente. El Espíritu Santo está siendo generoso en que entendamos. Si fuimos plantados juntamente con Él, es decir, estrechamente unidos con Cristo, a semejanza, es decir, al igual que Él, de su muerte, otra vez, no te sientas ofendido u ofendida porque Pablo repita. Es que no es que parezca que Pablo repita, Pablo está repitiendo. Pero créanme, nos conviene. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ese así también me sirve de apoyo para recordarte que sí, efectivamente, cuando creímos en Cristo morimos, pero no para quedarnos allí. Así también de este versículo 5 nos recuerda que igualmente, dice, lo seremos en la de su resurrección. Ese seremos tiene dos aplicaciones. La primera, y hablaremos de ella después en el capítulo 8. La resurrección futura, cuando recibamos el cuerpo nuevo, en ese futuro glorioso, cuando el Señor venga, con los que han muerto en Él y los que estemos vivos, seremos transformados para que juntamente habitemos con Él. Esa es una, pero dejémosla ahí hasta el capítulo 8. ¿Qué hacemos ahora mientras nos morimos? Valga la redundancia, después de haber muerto por creer en Cristo Jesús, a la anterior manera de vivir, ¿qué hacemos? Tener una vida nueva. Entonces, cuando dice, así también lo seremos en la de su resurrección, es decir, somos capacitados para una nueva vida que agrade al Padre. Vuelvo y te repito, lo seremos también en la resurrección futura, pero ocupémonos de lo que nos pasa después de convertirnos hasta llegar a la tumba para resucitar en el final de los tiempos. ¿Qué hay en ese lapso entre la conversión y la muerte física? Tenemos que vivir conforme a la resurrección real de Cristo Jesús, que realmente sí resucitó de entre los muertos. El énfasis aquí entonces es la vida de testimonio para Dios. John, y la resurrección futura, que nos ocuparemos de ella después en el capítulo 8, abundantemente. Ustedes tranquilos. Así también lo seremos en la de su resurrección. Somos entonces y seremos participantes de la resurrección de Cristo. Hablemos entonces de la resurrección moral del creyente. Podemos resumirlo en una palabra: la santificación. ¿Qué es la vida nueva del creyente? Un proceso constante de santificación. Miren qué valioso es lo que ya hicimos en aquel gran paréntesis. En el versículo 6 Pablo comienza diciendo, sabiendo esto. ¿Ves? La clave es saber, gloria a Dios. Nuestra participación como creyentes en este proceso, que es maravilloso,
Espero que para ti ya sea evidente. No es algo que usted y yo seamos llevados en esto por inercia. No. Nosotros no somos ajenos al actuar de Dios. Por eso cuando Pablo dice, sabiendo esto, nos muestra la participación que tenemos. No somos un objeto, no, somos un sujeto de. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire, correr en esta carta sería injusto. ¿Por qué? Porque necesitamos entender bien. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, otra vez Pablo se identifica, nuestro. Es decir, lo que éramos, lo que hacíamos, lo que pensábamos, lo que anhelábamos, totalmente nosotros mismos antes de. A eso Pablo lo llama viejo hombre. Eso es precisamente lo que Pablo quiere que sepamos. Este asunto del viejo hombre. ¿A qué se refiere con el viejo hombre? Se refiere al caído. Ese ser caído con todos sus perversos vicios, incluida la antigua manera de vivir, el pecado y sus consecuencias, la vida de la carne, incluidos los sistemas de pensamiento del mundo caídos y depravados. Se refiere en ese viejo hombre a la esclavitud de lo temporal y de la inmediatez. Se refiere con ese viejo hombre a la vida sin sentido eterno, una mente hueca, sin esperanza alguna. Se refiere a la esclavitud de las tinieblas. Todo eso y mucho más. Eso implica el viejo hombre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, miren lo que le pasó al viejo hombre para los que en Cristo Jesús hemos creído, fue crucificado juntamente con él. ¿Cómo? Sí, ese indica que ya pasó, que fue realizado, que fue concluido, que fue acabado, que fue de una vez y para siempre. ¿Qué pasó con el viejo hombre? Que fue crucificado juntamente con él. En la muerte de Cristo fuimos incluidos todos los que en él creemos. Estamos en él. Recordemos que es gracias a él. Porque esto nosotros, por nuestros propios medios, jamás ni nos le hubiésemos acercado a algo similar. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. He aquí otra finalidad. Ese para qué nos indica una finalidad. ¿Qué es el cuerpo del pecado, John? Todo el legado maldito que nos dejó Adán. Nunca había dicho maldito con tantas ganas. Al morir el Señor en la cruz, la raza caída de Adán fue crucificada. Echemos mano de los que saben, para ahondar un poco. Con referencia a este cuerpo del pecado, para que no nos pongamos a imaginar cosas raras, sino que vamos a lo concreto. Por ejemplo, Godet dice, la naturaleza humana, tal como ha sido hecha por el pecado de aquel en quien originalmente estaba completamente concentrada. Adán caído, que reaparece en cada ego humano que viene a este mundo bajo el dominio de la preponderancia del amor a uno mismo, que fue determinado por la transgresión primitiva. En pocas palabras, lo que Godet quiere decir es que cada persona que viene a este mundo, cuando nace, es como un cloncito ególatra que viene bajo el dominio del pecado por aquel que, habiendo caído, Adán, originalmente nos condenó a todos a repetir el mismo formato en diferentes escenarios y en diferentes épocas, porque la transgresión era algo imposible para los nacidos de él escapar a ella. Otro pensador, Lenhard, dice, este viejo hombre, este ser decadente, es nosotros mismos considerados en nuestro estado como hijos de Adán. ¿Te das cuenta el fastidio que sienten al decirlo? Espero que sea el propio. William Greathouse
un continuo invitado a esta carta a los romanos, dice: es viejo en el sentido que pertenece a la vieja era que desapareció con la muerte de Cristo, y en contraste con el nuevo hombre que surgió con su resurrección. Sí, no se vaya a quedar pues ahí como en los boleros, en melancolía, pensando en el viejo hombre, en el cuerpo de pecado que fue destruido. No. El anhelo es que entendamos hacia dónde vamos con la nueva naturaleza. Cuando dice para que el cuerpo del pecado sea destruido, nos está recordando que en Adán todos debemos morir. Porque ¿cuál era la paga del pecado? La muerte. O sea que cuando en Adán nacimos, para morir nacimos, mejor dicho. Nacimos muertos. Porque esa era la sentencia para los caídos. Sin embargo, en Cristo todos son hechos vivos. En la muerte de Cristo, en el Calvario, toda la raza humana murió. Pero en la resurrección de Cristo, ahí es donde fue creado el nuevo hombre. Esa es la nueva creación. Habiendo visto los pensamientos de algunos, miremos lo que Pablo en algunas de sus cartas reafirma. Con respecto a sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, en 2 Corintios 5, del 14 al 15 encontramos: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Ves? Todo lo hizo Cristo, pero nos toca apropiarnos a nosotros por la fe. Lo mismo dice en Efesios capítulo 2, versículo 15 al 16. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ay, qué rico cuando estemos en la segunda lectura de Efesios. Miremos lo que dice Pablo en Colosenses. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No quisiera dejar volando la idea de lo que Pablo está dando por entendido, que entiende que nosotros entendemos y que los de Roma también. Y es que Pablo, cuando escribe hace 2000 años a los de la Roma pagana, que ya eran creyentes, en esa Roma pagana el hombre bautizado era un hombre muerto con respecto a su vieja vida. No es un acto social o protocolario en el cual cambiamos de ropa para podernos sumergir en las aguas y salir para que la gente nos vea y sentirnos como que hicimos algo. No. Literalmente, el hombre bautizado en la mente del apóstol Pablo y de los creyentes serios es una persona muerta con respecto a su vieja vida. Cuando la persona da ese paso, es porque está realmente convertida. Greathouse aclara con respecto para que el cuerpo del pecado sea destruido. Pablo está pensando en el cuerpo físico como instrumento del pecado. Está pensando en el cuerpo pecaminoso. Está pensando en el cuerpo que degradamos por el pecado. Entonces entiéndase bien, por favor, para que no se me vaya a ir a arrojar por un balcón. No es que el cuerpo físico deba ser destruido, sino la actividad de ese cuerpo como una herramienta del pecado. Es diferente, completamente diferente. John, ¿y por qué lo aclaró? Pues porque Pablo lo aclara. En el versículo 6 entonces entendemos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Más claro, no canta un gallo. Cuando Pablo dice, a fin de que, vuelve y nos da otra razón, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, que ahora sirvamos a Dios con el cuerpo que antes servíamos al pecado. Y ahí entonces entra ese par de versículos estrella de Romanos capítulo 12 que veremos más adelante, pero leámoslo. Cuando Pablo dice allí, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a dejar ahí. Te voy a dar la posibilidad de rumiar estos 8 días siguientes este asunto que acabamos de hablar, tan poderoso, para que incorporemos a nuestro sistema de pensamiento y de renovación de entendimiento que el acto del Calvario allí en el Gólgota es muy serio cuando decimos creer en Él, que en Él murió. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.